Saludos a todos, hoy vamos a responder a la video respuesta que ha dado Alarma Mundial a mi último video, y al video del paralaje. Al inicio, Alarma Mundial se defiende diciendo que sus medidas son orientativas y que yo doy por hecho que él las estaba afirmando. Vamos a ver, aquí no importa si son medidas orientativas. Tú has dado esas medidas orientativas asegurando que debido a estas medidas el Sol no es comparable a objetos que estén dentro de la Tierra, cerca de nosotros y sean pequeños. Y yo estas medidas orientativas las doy para que las personas comprendan que ni el Sol está dentro de la atmósfera terrestre, al igual que un avión o que un helicóptero, y que obviamente hablamos de algo que es de un tamaño completamente monstruoso y que está a una distancia determinada, que obviamente no se puede comparar con nada que esté en la Tierra, como puede ser, pues eso, un triste helicóptero que no sé, ni se asemeja en tamaño ni en distancia, ¿no? Esto que dices ya fue refutado en mi último video. No importa que el Sol tenga 500 kilómetros, o 350, o 600 kilómetros de diámetro. Ni tampoco importa si está a 24.000, a 50.000, o a 70.000 kilómetros de distancia. En cualquiera de estas posibles medidas orientativas, los efectos de perspectiva se cumplen. Es un error decir que porque algo esté muy lejos y sea muy grande entonces la perspectiva, la cual es simple geometría, no vaya a funcionar. Sí que lo hace, y los cálculos matemáticos que ya expuse en el anterior video así lo prueban. Mi refutación también fue en base a medidas orientativas. Medidas orientativas que refutan las medidas orientativas de Alarma Mundial. Y decir que todo son medidas orientativas no te salva. Puesto que si vas a dar unas medidas orientativas, es porque estás intentando aproximarte a una explicación teórica que solucione un problema del modelo. Pero, si el problema no se soluciona con las medidas orientativas que das, entonces mejor no des esas medidas, ya que estas no sirven para nada y el problema inicial sigue sin solucionarse. Y el verdadero problema, es que no existe alguna medida orientativa que se acerque a solucionar el problema de la Tierra plana. El Sol tendrá el mismo problema estando a cualquier altura inferior a 300.000 kilómetros y a cualquier diámetro inferior a los 3.000 kilómetros. Medidas que no funcionan en el modelo terraplano, por obvias razones. Veamos qué es lo que sigue diciendo el terraplanista Alarma Mundial. Nos dice, si el Sol terraplanista no funciona teniendo una altura de 54.000 kilómetros, no funciona según el paralaje angular. Bueno. No funciona según la perspectiva geométrica básica, la misma que hace que el helicóptero sea más pequeño a lo lejos y más grande cuando pasa cerca. Continuamos. Jamás va a funcionar en ninguna altura inferior a esta. Esto lo dice él. Cuanto más abajo pongas el Sol, peores van a ser los efectos de perspectiva en cambio de tamaño y velocidad angular. Bien. Esto me hace mucha gracia, ya que cuando hablamos de velocidad angular, hablamos del paralaje. El paralaje no es otra cosa, no recuérdenlo bien estos señores, que lo que sería tamaño aparente, tamaño angular aparente de un objeto. No, el paralaje no tiene nada que ver con el tamaño angular de un objeto. Paralaje es un cambio de posición aparente de un objeto respecto de dos observadores ubicados en posiciones diferentes. Tamaño angular es ni más ni menos que el tamaño que perciben tus ojos de las cosas del mundo. Cuando ves la luna llena al cielo con tus ojos, esa luna tiene un determinado tamaño aparente en el cielo y en tu retina. Ese tamaño se llama tamaño angular y se mide en grados. Paralaje y tamaño angular son cosas diferentes. Y velocidad angular es otra cosa aparte y diferente de las dos anteriores. La velocidad angular es lo rápido que un objeto se mueve de un punto A a un punto B, respecto de un observador. Por ejemplo, el Sol, la Luna y las estrellas, tienen una velocidad angular en el cielo de unos 15 grados por hora, ni más ni menos. Velocidad angular es medir el movimiento de un objeto a la distancia en grados respecto del fondo fijo que tengas. Algo que hemos podido ver en el video del helicóptero, es que pasa mucho más rápido cuando está cerca de la cámara, y se mueve más lento cuando se acerca o se aleja. Eso es velocidad angular.
Es decir, la velocidad aparente del helicóptero para el observador es diferente en función de la distancia a la que se encuentra el helicóptero respecto del observador. Con el Sol debería pasar lo mismo de acuerdo a su órbita en el modelo terraplanista. Dado que se acerca y aleja del observador, en el cenit tendría su velocidad angular máxima, y en el horizonte su velocidad angular mínima. Si al mediodía el Sol se mueve a 15 grados por hora, cerca del atardecer debería moverse a 10 grados por hora, o menos. Sin embargo, desde que el Sol sale hasta que se pone, su avance es de 15 grados cada hora, y dicha velocidad angular se mantiene de forma constante. Algo que va de acuerdo al modelo de Tierra esférica en rotación, no de un mundo plano con un Sol pequeño alejándose y acercándose. Este tamaño puede cambiar y variar, y lo que yo defiendo es que en el modelo plano el Sol está fuera de la cúpula, está en otro medio. Por lo tanto, el Sol, el tamaño del Sol puede variar, y eso no tiene nada que ver. Nosotros podemos verlo más grande, más pequeño, podemos verlo incluso de igual tamaño. Ellos dicen que con unos filtros el Sol se ve exactamente igual. Bueno, eso es algo que yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, lo tendría que analizar muy bien, pero tengo mis dudas. Sabemos bien que en el modelo terraplanista, el Sol debe cambiar su tamaño angular en función de su distancia al observador. El problema es que la realidad demuestra que tal cambio de tamaño no sucede nunca, y nadie jamás lo ha medido. En cuanto al filtro solar, yo mismo ya hice la demostración experimental de que el tamaño angular del Sol es el mismo durante todo el día, lo cual refuta el planteamiento del modelo terraplanista. Por mucho que te pongas a decir que no te lo crees o que lo dudas, lo que creas o dejes de creer no cambia los hechos comprobables. Pero bueno, más allá de ahí, incluso viéndose el Sol exactamente igual, no tiene nada que ver. Su tamaño angular podría deberse a un efecto lupa, o sea, lo que nosotros estamos viendo exactamente igual, al estar fuera, puede haber un efecto de lupa en la atmósfera en el cual tú veas al Sol igual, pero el Sol realmente sí estuviera variando su tamaño. Por lo tanto, no comparto esto de que a 5.000 kilómetros de altura el Sol tenga que cambiar obligatoriamente su velocidad angular y su perspectiva. O sea, esto nada que ver, y esto es lo que yo precisamente refuto en el vídeo en el primer vídeo que hice, ¿no? Lo que tú afirmas sería fácilmente refutable o demostrable. Si según tú la atmósfera produce un efecto lupa, entonces bastaría con viajar a un lugar elevado muchos kilómetros sobre el nivel del mar, como una montaña de 4.000 o 5.000 metros de altura, y comprobar el tamaño angular del Sol en esos lugares. Si según tú la atmósfera produce un efecto lupa que mantiene el tamaño del Sol, entonces, si nos vamos a lugares muy altos donde la atmósfera es mucho más delgada, en esos lugares el efecto lupa dejaría de tener efecto, y ya se empezaría a notar el cambio de tamaño del Sol. Me quedo aquí esperando una demostración de tal evento. Sería una prueba irrefutable a favor del terraplanismo. Que suban a una montaña, y en ella, donde la atmósfera es mucho más fina, medir que el tamaño angular del Sol es más grande al cenit y más pequeño al horizonte. Algo así refutaría que el Sol esté muy lejos, y refutaría el modelo heliocéntrico. Aquí me quedo esperando esas maravillosas pruebas terraplanistas. Mientras no las tengan, el efecto lupa se queda como lo que es. Un invento sin ninguna prueba o demostración que confirme su existencia, y por lo tanto solo es un artificio creado para mantener vivo un modelo fallido. Afirmaciones sin evidencias se descartan sin evidencias, principio de onus probandi. Quien hace una afirmación es quien debe demostrarla. Vamos a continuar viendo qué cosas dice este terraplanista de alarma mundial. Cuidado, porque en este trozo se acaba de refutar él solito. O sea, que estamos diciendo que el tamaño angular es la visión aparente que ocupa la Luna en el cielo, y que si alejamos una pelota hasta una distancia en la cual la veamos del mismo tamaño que la Luna, esa pelota tendría el mismo tamaño angular que la Luna. Por lo tanto, podríamos saber a qué distancia está la pelota, teniendo en cuenta el tamaño de la pelota y la distancia. Creo entender que ha dicho eso. O sea que se supone que ya sabemos a qué distancia está la pelota y qué tamaño tiene. Luego, ¿de qué me sirve el cálculo de
de mirarle el tamaño angular para saber a qué distancia estás si acabas de decir que necesitamos saber la distancia? No, no lo has entendido. Nosotros queremos saber de forma empírica cuál es el tamaño angular de la Luna en grados. Para hacerlo vamos a basarnos en un objeto del que sí conocemos el tamaño y distancia real. Vamos a poner como ejemplo el experimento que hice hace tiempo con una pelota eclipsando el Sol. Esta pelota tenía un diámetro de 3.4 centímetros, y la puse a una distancia de 3.6 metros. Entonces, para calcular cuál es el tamaño angular de esta pelota, dividimos 3.4 por 360 centímetros. El resultado es el tamaño angular en radianes, el cual para pasarlo a grados se multiplica por 180 y se divide por el número pi. El resultado nos da que el tamaño angular de esta pelota es de 0.54 grados, o 32 minutos de arco. Dado que en mi experimento esta pelota logra eclipsar al Sol, entonces 32 minutos de arco también es el tamaño angular del Sol. Así es como podemos saber el tamaño angular de algo sin conocer su distancia o tamaño real. Pero, hay otro método más, por medio del cual podemos obtener el tamaño angular de un objeto, y es mediante fotografías. Vamos a ver esta fotografía que tomé de la Luna, el día del eclipse lunar, con el que medí el paralaje. Es decir, esta foto la tomé la noche del 21 de enero de 2019. Justo antes de que comenzara el eclipse. Esta foto fue tomada con el máximo zoom óptico de la Nikon P900. ¿Cómo podemos saber el tamaño angular de la Luna con esta foto? Es fácil, solo tenemos que averiguar a cuántos segundos de arco equivalen cada píxel de la foto. Revisando los datos técnicos de la P900, podemos ver que los píxeles de esta cámara tienen un tamaño de 1.34 micrómetros. Luego, podemos ver que el lente de la Nikon P900 es equivalente a un lente de 357 milímetros de distancia focal. Algo que también es aclarado en la parte superior de la misma cámara. Teniendo el tamaño de los píxeles y la distancia focal a la cual se tomó la fotografía, podemos calcular a cuántos segundos de arco equivalen cada píxel. Aprovecharemos una calculadora de CSD en línea. La fórmula que usa es dividir el tamaño de los píxeles por la distancia focal del telescopio y multiplicar el resultado por 206.265 veces. Pues, para este caso, el resultado es que cada píxel de la P900 es equivalente a 0.77 segundos de arco. Ahora lo que tenemos que hacer es medir en mi fotografía cuánto mide el diámetro de la Luna llena en píxeles. El resultado es que la Luna de mi foto mide unos 2597 píxeles de diámetro. Ahora solo tenemos que multiplicar la distancia angular que mide cada píxel de la foto, por el número total de píxeles de la foto y obtendremos el tamaño angular de la Luna. Multiplicamos 0.77 por 2597 y el resultado es que la Luna mide 1999 segundos de arco de diámetro. Si pasamos eso a minutos de arco nos da un tamaño angular de 33.3 minutos de arco. Poco más de medio grado. Lo cual encaja perfectamente con el tamaño angular, pronosticado por la aplicación Esky Safari para la Luna la noche del eclipse. Bien, ya he dejado claro los dos métodos que tenemos para calcular empíricamente los tamaños angulares de los objetos que queramos. Continuemos viendo qué cosas dice este terraplanista. No sé si me estoy explicando. Pero de todas maneras es igual. Esto es más que nada para que os deis cuenta de que cualquier objeto que pongamos que tenga el mismo tamaño angular, entonces esa pelota, porque sabemos que la tenemos en la mano y que la tenemos a una distancia. Ahora vamos a imaginar otro objeto. Tiramos un frisbee por el aire, por el cielo, de manera que se lo veamos, o mejor más que un frisbee. Tiramos un balón de baloncesto, lo tiramos al aire, con fuerza. Y de hecho lo estamos viendo a cierta distancia. Lo tira una persona, lo tira al aire con fuerza. Y bueno, pues ese balón tiene el mismo tamaño angular que la Luna. ¿Me podéis explicar a qué distancia está el balón? ¿Y qué medida tiene el balón? Por el tamaño angular y por los datos y los grados y el paralaje. Bueno, claro, aquí habría que hacer un paralaje, ¿no? Pero vamos a suponer que dos personas que estuvieran uno al lado del otro de la pista le hicieran una foto y que hubiera ahí un paralaje, o sea, no sé si me estoy explicando.
podríamos determinar por ese tamaño aparente que esa pelota está a la misma distancia que la Luna. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Obviamente el paralaje tendría que ser similar al de la Luna, soy consciente, pero es para que os hagáis una idea del mito este del paralaje. Sigues equivocado. El experimento que propones se puede hacer perfectamente. Sin embargo, lo que tú demuestras es que aún no has entendido cómo funciona el paralaje para medir distancias. Aquí no tiene nada que ver el tamaño angular que tenga la pelota o la Luna. Lo que importa es de cuántos grados sea el cambio de posición aparente del balón que vean los observadores. Vamos a aceptar la suposición que has hecho. Tenemos dos observadores en una cancha de baloncesto. Digamos que la distancia que los separa es de unos 30 metros, y toman una foto cuando el balón está en la máxima altura respecto del suelo, en el medio de los observadores. El problema que tenemos aquí es que no tenemos esas fotografías, y por lo tanto no podemos medir mediante fotos los grados que cambia la posición aparente del balón respecto del cielo de fondo. Y tenemos que inventarnos de cuántos grados es el paralaje que han observado. Si suponemos que el paralaje que ven es el mismo que el paralaje de la Luna, en tal caso la pelota se encontraría a unos 1207 metros de altura respecto de los observadores en la cancha. Sin embargo, sabemos que dicha altura no es realista. En la realidad, los grados de paralaje que van a ver los observadores en ese balón es muchísimo más grande que el paralaje lunar. Vamos a suponer que el ángulo formado por las líneas de visión de los observadores al balón es de unos 60 grados. En el cálculo se divide la distancia de los observadores y el ángulo de paralaje observado a la mitad. En tal caso, el balón se encontraría a unos 25 metros de altura respecto del suelo. Lo cual es una medida bastante realista respecto de lo que cabría esperar que se mida de hacerse este experimento en la realidad. Los grados de paralaje observado van a variar en función de cuál sea la distancia de la pelota a los observadores, y la distancia real a la que está la pelota puedes descubrirla al dividir ese ángulo de paralaje en grados por la tangente de la distancia que separa los observadores. Como ves, el paralaje se puede emplear sin problemas para medir distancias de objetos terrestres. Lo único que necesitas es la distancia que separe ambos observadores, y cuál es el ángulo formado por esos observadores respecto del balón medido en grados. Es trigonometría básica muy fácil de entender. Continuemos viendo qué más cosas dice Alarma Mundial. Ahora bien, para hacer las cosas aún más fáciles, consideremos que la distancia al Sol equivale a una unidad astronómica, un parsec. Es una definición, podemos usar el número que queramos porque, por ejemplo, el kilómetro también es arbitrario, por lo que da lo mismo decir 150 millones de kilómetros que 8 minutos luz o una unidad astronómica. Por otro lado, el cielo lo dividimos en 360 grados, muy bien, aquí quería llegar yo, este señor, lo de los grados, pues nos habla de grados en sus vídeos y tal, pero hay que saber que los grados, al final, cada grado es un parsec. Bien, vamos a ver. Un grado contiene 60 minutos y un minuto contiene 60 segundos. Y como estamos midiendo en grados en una esfera imaginaria, cuidado que lo pone aquí, y como estamos midiendo grados en una esfera imaginaria, hablamos de minutos o segundos de arco. Ahora pongamos todo lo descrito anteriormente en práctica. Si medimos que una estrella se movió un segundo de arco durante los 6 meses, y haciendo algo de matemática, que obviaré aquí porque además incluye radianes, que es otra forma de medir ángulos, nos queda que la distancia a la estrella es de una unidad astronómica dividido en un segundo de arco, y dividir por 1 es muy fácil. En consecuencia hemos creado una nueva unidad que se llama parsec, paralaxecon, o segundo paradójico, por decirlo de alguna manera, es una paradoja de segundo, es una unidad completamente inventada a la que le han asumido pues una distancia. Un parsec es la distancia de una estrella que tiene un paralaje de un segundo de arco. Haciendo la matemática, llegamos a que un parsec equivale a 3,262 años luz. Y bueno, se lo inventan así y tan anchos se quedan. Bueno, en fin, en resumidas cuentas, hasta donde sabemos, si en vez de darle a lo que sería un grado en la posición del cielo, si en vez de darle un grado, si en vez de ese grado asumirle que ese grado tiene
un parsec de distancia, que son 3 años luz, le damos a ese grado, le damos otra distancia completamente diferente, bueno, pues eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, los resultados que le han salido a este hombre referente a la Luna, claro que le dan los cálculos, obviamente, claro que le dan, porque están hechos mediante a parsecs, que parsecs es la unidad que le han establecido, y se han quedado tan anchos y ya está. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que realmente no saben a qué distancia están. Lo único que ven es un tamaño aparente de los objetos en el firmamento y podrían estar a cualquier distancia. Entonces, si en vez de darle un parsec a un grado, le damos, por ejemplo, me lo voy a inventar, es orientativo, le damos que un grado, por ejemplo, tuviera, yo que sé, 200 millones de kilómetros, por ejemplo, yo que sé, o 100.000 kilómetros, por ejemplo, da igual, es para que os hagáis una idea. Si cambiamos esos parsecs por otra medida, pues yo no voy a hacer los cálculos, porque yo creo que con la explicación se entiende más que de sobras, pero si cambiamos esos cálculos, si cambiamos esas medidas, nos damos cuenta que la Luna, cambiando la medida de los grados, bien podría estar tranquilamente a 5.000 kilómetros de altura, a 10.000, a 15.000, puede que a 3.000 kilómetros de altura. Lo único que hay que hacer es cambiar la medida de esos parsecs, de esos grados, por otra medida. Bueno, en fin, esto yo creo que se cae por su propio peso. El parsec es una medida inventada o sea, se han inventado una medida para decir que las estrellas están muy lejos y se han quedado tan anchos, y en vez de un parsec le asignamos cualquier otra medida, pues los resultados cambian en cuanto a distancias. Es así de sencillo y eso no tiene más. Entonces, bueno, cuando se dice que se ha refutado un fundamento, pues obviamente hay que comprender de lo que se está hablando. Madre mía, qué manera de enredar todo y no entender nada. Antes en tu video te pusiste a criticarme y decirme que yo no entiendo los cálculos trigonométricos y que no sé hacerlos. Sin embargo, aquí lo que demuestras es que eres tú el que no sabe nada sobre los cálculos trigonométricos ni lo que se hace con ellos. Para empezar, es evidente que cuando hablamos de grados, hablamos de una esfera imaginaria de 360 grados que nos rodea. Eso es algo de lo que ya hablé en mi video anterior sobre la resolución angular. Sin embargo, cuando dices que a los grados se les asigna un parsec de distancia, acabas diciendo la mayor burrada del planeta. Los grados como tal no contienen ninguna distancia. Son solo eso, grados imaginarios. El cálculo trigonométrico es muy simple. Tenemos un triángulo rectángulo, cuya base tiene una determinada medida, y cuya parte superior tiene un determinado ángulo de inclinación. Lo único que tienes que hacer, es dividir la distancia que mide la base del triángulo, por la tangente del ángulo de paralaje observado, y obtienes cuál es la altura del triángulo. Ahora te pregunto, alarma mundial, ¿tú sabes qué es la tangente de un ángulo? Si no sabes qué es la tangente de un ángulo, ¿cómo tienes la cara de decir que el cálculo se basa en parsecs? ¿A dónde le meto yo un parsec a la tangente de un ángulo? Es decir, porque hablas de lo que no tienes la más remota idea como si supieras de ello, y encima te burlas de los demás afirmando que los demás no saben nada y tú te lo sabes todo. En trigonometría, la tangente de un ángulo, de un triángulo rectángulo, se define como la razón entre el cateto opuesto y el adyacente. Esta razón no depende del tamaño del triángulo rectángulo escogido, sino que es una función dependiente del ángulo alfa. El ángulo alfa en nuestro caso, es el ángulo del paralaje observado, medido en grados sobre una esfera imaginaria. La división de la distancia entre los observadores por la tangente de ese ángulo te da como resultado una distancia en la misma unidad de medida que usaste para la distancia entre los observadores. Vamos a hacer un simple ejercicio práctico, para comprobar la exactitud geométrica de este cálculo.
Aquí he dibujado un triángulo rectángulo, el cual tiene 5.1 centímetros en su base, y 10 centímetros de largo. Estos 10 centímetros serían equivalentes a la distancia que hay hasta la Luna. En el caso de los triángulos, si sabemos cuál es la distancia que mide de largo. Y con eso comprobaremos si la distancia obtenida por trigonometría coincide con la realidad. Ahora medimos cuál es el ángulo de apertura que forma este triángulo. Es de unos 27 grados. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es dividir la base del triángulo de 5.1 centímetros, por la tangente de los 27 grados de ángulo. El resultado nos da, que la altura de este triángulo es de unos 10 centímetros, ni más ni menos que lo mismo que mide realmente dicho triángulo. Con una experimentación tan simple, podemos comprobar la veracidad de este procedimiento trigonométrico. Es simple geometría. La distancia entre los observadores es un dato empírico y el ángulo de paralaje observado es también algo empírico. Dividir esa distancia de observadores por la tangente del ángulo de paralaje observado te da la distancia a la Luna. Punto, no hay absolutamente ningún otro factor involucrado. Como curiosidad, aquí pueden ver a cuánto equivale el ángulo de paralaje lunar, de 1.42 grados. Es apenas 1,5 grados. ¿Se imaginan lo largo que tiene que ser el triángulo de paralaje lunar, si quisiéramos hacerlo a escala? Teniendo un ángulo tan pequeño, si hicieras el triángulo a escala, ya obtendrías visualmente una distancia tremendamente larga, sin necesidad de calcular nada. Por otro lado, lo que yo veo aquí, es que no sabes la diferencia entre el paralaje estelar y el paralaje terrestre. Cuando medimos la distancia a la Luna, al Sol, o a los planetas, se hace mediante paralaje terrestre. Es decir, un paralaje que toma como distancia entre observadores una distancia medida sobre la superficie de la Tierra, lo cual es un dato empírico. Con las estrellas es diferente. Dado que no importa cuál sea la distancia entre observadores sobre la Tierra, las estrellas no tienen ningún paralaje observable. Tan solo esto, nos dice que las estrellas tienen que estar a una distancia enorme, como para que, teniendo una separación entre observadores de miles de kilómetros sobre la Tierra, no se observe ningún cambio en su posición aparente. Entonces, para poder solucionar este problema y medir la distancia a una estrella, necesitas aumentar la separación entre los observadores a unos niveles que el tamaño de nuestra Tierra no lo permite. Para sortear el problema, tienes antes que haber medido la distancia al Sol. Y entonces, asumiendo que la Tierra orbita alrededor del Sol, tomar una foto de una estrella determinada, y luego tomar otra foto a esa misma estrella 6 meses después. Esto básicamente es lo mismo que tener dos observadores separados 300 millones de kilómetros. El cambio de posición del observador en la Tierra en el transcurso de su órbita, causa un cambio de posición aparente en las estrellas, igual que sucede con observadores separados mirando la Luna. Solo que en este caso, la separación es causada por el diámetro de la órbita de la Tierra, y no por una separación sobre la superficie terrestre, como si sucede con el paralaje lunar, solar o planetario. Es por esto, que el paralaje estelar solo puede existir en el modelo heliocéntrico. Pues el cambio de posición de las estrellas que se observa, está basado en el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Si la Tierra fuera plana, el paralaje estelar no debería existir. Pues no tiene ningún sentido que exista en el modelo terraplanista o geocéntrico, un cambio de posición que se corresponde al heliocentrismo y que se observa cada 6 meses, lo que corresponde a la mitad del recorrido de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En el caso del paralaje estelar, como dijimos, tenemos el mismo triángulo rectángulo de antes, solo que ahora, la base de nuestro triángulo mide 300 millones de kilómetros de distancia. Lo que se hace entonces, es dividir 300 millones de kilómetros por la tangente del ángulo del paralaje, que se observa en una estrella específica, tras pasar esos 6 meses de traslación. Ni más ni menos. Aquí tampoco hay ningún parsec, es simple geometría. Lo único nuevo aquí comparado con el paralaje lunar, es que la distancia entre puntos de observación ya no es la distancia entre España y Uruguay, sino que es la distancia del diámetro de la órbita terrestre heliocéntrica. Al final de todo esto, ¿qué es un parsec? Parsec, tal como dijo el artículo que leíste, es una unidad de medida de distancia. Igual que lo son el metro, el kilómetro, la unidad astronómica o el año luz.
Parsec se compone de las palabras paralaje y segundo de arco. Un parsec es la distancia que se obtiene si tienes una separación de 300 millones de kilómetros entre puntos de observación, y lo divides por la tangente de un segundo de arco de paralaje. En otras palabras, una estrella dista un parsec de distancia si su paralaje es igual a un segundo de arco entre el Sol y la Tierra. Y esa distancia es equivalente a algo más de 3 años luz. No hay mucho más misterio en el asunto. Es lo mismo que decir que un año luz es una unidad de medida de distancia creada en base a lo que viaja la luz en un año, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo. En este caso, si decimos que una estrella se encuentra a 5 parsecs de distancia, significa que la distancia a esa estrella es la distancia que obtienes del paralaje de un segundo de arco en 300 millones de kilómetros, multiplicado unas 5 veces. Sería multiplicar 3.2 años luz por 5, y eso serían 5 parsecs de distancia. Tienes razón en algo. La medida del parsec es algo arbitrario. Se podría haber seleccionado la distancia que obtienes en un minuto de arco de paralaje, en 300 millones de kilómetros de separación, y tendríamos el parmin. Se podría haber seleccionado la distancia que obtienes con un grado de paralaje en 300 millones de kilómetros, y tendríamos el pargrad. Si se seleccionó al segundo de arco para crear la unidad de medida del parsec, es para poder cuantificar las enormes distancias del universo, en escalas más pequeñas y fáciles de computar. Es por el mismo motivo que se creó la unidad astronómica o el año luz. Un año luz es equivalente a 9 trillones de kilómetros. Es mejor crear nuevas unidades de medida que contengan distancias más grandes, a usar una medida que llega a cifras estratosféricas debido a su demasiado pequeña escala. Por último, remarcaré otra burrada que dijiste, cuando dices que un parsec es igual a un grado. Falso, un parsec es igual a un segundo de arco. Lo cual es solo una fracción infinitesimal de un grado. Un grado tiene 60 minutos de arco, y un minuto de arco tiene 60 segundos de arco. Con lo cual vemos que un grado no tiene nada que ver con un parsec. Por último, los cálculos de paralaje en ningún lado te dicen que a los grados de paralaje se les tenga que asignar una distancia en parsecs o en cualquier otra medida, para poder obtener un resultado de distancia al objeto que estés midiendo. Eso no existe en ninguna parte. El cálculo de paralaje tanto terrestre como estelar, es pura trigonometría geométrica, y lo único que cambia en ellos es la distancia entre observadores o puntos de observación. En el paralaje terrestre esa distancia es dada por la superficie de la Tierra, y en el paralaje estelar esa distancia es dada por el diámetro de la órbita de la Tierra. Los grados de paralaje se miden en base a una esfera imaginaria y punto. Dicha esfera imaginaria es solo una forma de poder cuantificar de forma medible los tamaños, distancias y posiciones aparentes de todo lo que vemos en el mundo físico, tanto terrestre como celeste. En definitiva, no has refutado ninguno de los planteamientos expuestos, ni tampoco has podido refutar el paralaje. Que digo refutar, aún ni siquiera has logrado comprender el funcionamiento del procedimiento matemático, por lo cual te pones a hablar sobre cálculos que no tienes ni idea de qué significan o qué valores toman para funcionar. Espero que tu próxima video respuesta esté mejor fundamentada que esto. Saludos y nos vemos en la próxima.